Nosotros ahora vamos a seguir hablando de poesía y del poder que tiene la palabra, y lo vamos a hacer con un experto y, cómo no, con dos poetas, Monse. Así es. En ocasiones abrimos un libro y ahí, en negro sobre blanco, encontramos aquellas palabras que en pocos segundos son capaces de llenar nuestro universo. Qué especial es el mundo de la poesía, ¿verdad, señores? Hoy en nuestro espacio de filosofía vamos a hablar justamente de eso, de poesía. Y lo vamos a hacer con Aurora Luque, es poeta, traductora y profesora de griego antiguo en Málaga, autora de este libro que tengo en mis manos, 10º Premio Internacional de Poesía, Generación del 27, La siesta de Epicuro. Y de esta traducción, de esto también hablaremos a lo largo de la tertulia de hoy, de Luis Lavés, Sonetos y Elegías. También nos acompaña Juan Carlos Mestre, poeta, ensayista, Premio Nacional de Poesía de 2009 y, como no, nuestro compañero Jorge de los Santos, pensador, artista plástico y contertulio habitual de nuestro programa. Muy buenas tardes a los tres. Tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría empezar leyéndoles a León Felipe un poema, a ver si lo hago bien. Venga. Deshaced ese verso. Quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía. Bueno, pues tal vez sea la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera. Posiblemente el lenguaje de la delicadeza humana y tal vez la teoría menos humillante de la historia. Con eso bastaría ya, ¿no?, para cumplir el secreto encargo que nadie nos ha hecho, pero que estamos dispuestos a cumplir hasta el último día de nuestra vida. Juan Carlos, yo creo que ha hecho algo muy particular, que es hacer una tautología. Es decir, hacer de la definición de la poesía, poesía. Yo recuerdo Lezama Lima, que definía la poesía como un caracol nocturno en un rectángulo de agua. O sea, quizá la poesía sea eso. O sea, la posibilidad o la imposibilidad, si somos malos, de intentar definir incluso hasta lo que es la poesía, hasta incluso eso. Yo recurro a Valéry, que decía que era una extraña industria, y para señalar el carácter artesano, el carácter de producto, que a veces se olvida, el carácter de objeto fabricado con palabras que es cada poema. Tiene de industria, es una industria muy especial, desde luego. Puede ser una industria de conservación. Con los poemas conservamos, una conservera podríamos decir, conservamos en cada poema la vida más intensa, tanto en los extremos de euforia, en los momentos más hondos, en los más dolorosos, o las riquezas más grandes que nos proporciona la experiencia de los sentidos. Todo eso cabe y se conserva perfectamente en el molde, digamos, del poema. Por eso hacemos poesía. ¿Por qué hacemos poesía? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Son muchas preguntas. A mi vida le ha dado ya sentido. Yo no me concibo, no me veo en el mundo ya de otra manera que leyendo y amando e intentando escribir poesía. Pero tiene muchas utilidades. Yo lo quería señalar, por un lado, la utilidad incluso pública, porque recordaba hace unos momentos que en este mes de febrero pasado, en los países del Magreb, en Marruecos en concreto, surgió el movimiento 20F, el 20 de febrero. Yo estaba por allí y los amigos poetas que iban a las manifestaciones llevaban como lema, como divisa, versos de un poeta contemporáneo marroquí, no recuerdo ahora el nombre, pero eran bellísimos. Era una defensa de la dignidad, de la rebeldía del individuo frente a las tropelías del poder, y eran unos versos muy bellos y muy eficaces. Aquí los hemos tenido con esa utilidad en otras épocas, pero incluso como defensa personal. Ya no, si no tuviera esa utilidad colectiva en algún momento de la historia, la poesía en sí tiene un valor subversivo, y pongo el ejemplo también de Ovidio en Roma, que haciendo la poesía más hedonista y más volcada en la experiencia propia del placer y del erotismo, consiguió irritar profundamente al emperador,
y que lo desterró, y fue muy molesto porque su poesía, como toda la buena poesía, subvierte, pone en cuestión, araña lo que nos quieren dar como fijo y establecido. Es un continuo cuestionamiento de todo a través de la palabra. Sí, yo coincido con Aurora. Creo que la poesía es un acto, sigue siéndolo hoy, de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. Cuando una lengua empieza a corromperse en sus significados, ahí está la tarea del poeta para recordar y cumplir el viejo encargo de que las palabras han sido hechas para construir la casa de la verdad y no para destruirla, para recordar al ser humano y recordar a las generaciones del presente qué es lo que significó y no debió de dejar de significar la palabra piedad o la palabra misericordia frente al sufrimiento de un otro. La poesía, en su propia naturaleza está la desobediencia de aquel que se niega a significar lo previsto para implicarse en la alianza con los significados del porvenir. Sí. Yo creo que, como decía Walter Benjamin, la gran plusvalía de los amos, el gran botín de los amos no son las plusvalías. El gran botín de los amos es la cultura, son los significados de las palabras, los sueños pendientes de ser soñados, las inocencias pendientes de ser ejercidas. Eso lo recuerda la poesía, desde que es poesía. Sí, hay dos cuestiones que apunta Juan Carlos que yo creo que son fundamentales. Por un lado está la palabra y por otro es la verdad. O sea, la función de la poesía, como en realidad y en general de todas las artes representativas, es convertir en apolíneo, es decir, en formal, es decir, en racional, es decir, en que tiene palabras, lo que en realidad es dionisíaco. Es decir, la realidad es algo absolutamente incognoscible para la razón. Nosotros somos animales racionales que intentamos asociar todo y asimilar todo desde un punto de vista racional. Y la poesía, pese a que parte de algo tan dionisíaco como la emoción, se dirige también a la emoción, es decir, tiene ese es su estado de riesgo y su estado de movilidad, ¿no? Y con relación a lo que apuntaba Juan Carlos también de la verdad, ahí está el famoso episodio de la condena que hace Platón de los poetas. Hay que tener en cuenta que la poesía en griego no era realmente lo que ahora entendemos por poesía, su traducción sería más la literatura, es decir, poesía, poesis quiere decir hacer, quiere decir crear, ¿no? En ese momento, Platón, como conocedor, según él, de la idea, es decir, de lo absoluto, es decir, de la verdad que decía Juan Carlos, surge un conflicto de competencias, porque hasta entonces el poeta era a la persona a la que las musas le dictaban la verdad, es decir, el poeta tenía la verdad. Decía Jean Cocteau que el poeta es una mentira que dice siempre la verdad. Esa concepción se tenía en el tiempo, digamos, de Platón sobre el poeta. El poeta era alguien inspirado, que esa inspiración le venía revelada por las musas y era la verdad lo que hacía explícito. Entonces, claro, ¿qué se encuentra Platón? Te lo digo por el célebre episodio de la República, donde condena a los poetas al exilio de la República y tal. En primer lugar, que el poeta hace algo que hace todos los que representamos, que es una doble escala. O sea, si una silla ya solo es el reflejo de la idea original de la silla, ya la silla en sí mismo es condenable. Si además viene alguien y representa una silla, ese verdaderamente lo que está introduciendo es el caos, es el desorden. O sea, ese es condenable solo por representar una silla. Pero luego además es que surge el conflicto sobre la verdad. Sobre quién tiene la verdad. Si tiene la verdad el filósofo, es decir, el sabio, el aristoi en ese caso, el caso de los griegos, o la tiene el poeta, ¿no? Y ese es el motivo, verdaderamente, un motivo de poder, un motivo de competencia sobre el poder. ¿Quién tiene la verdad? Jorge nos ha introducido en la definición de quién es un poeta, ¿no, Jorge? Sí. ¿Quién es un poeta? Hay muchísimas posibilidades de ser poeta, muchos tipos de poeta. Además, el poeta no tiene ni siquiera por qué ser buena persona, no vayamos tampoco a idealizar aquí nuestro mundo. Hay incluso, en fin, hay una variedad que hoy a los que no suelen ser lectores habituales les sorprendería la variedad y la multitud de voces, de escuelas, de
grupos que puede haber en una etapa como la nuestra. Ahora, si indagamos un poco en revistas, en pequeñas publicaciones, en colecciones casi secretas, que son las que mueven la poesía más reciente, veremos una enorme cantidad de voces, muchas veces polémicas unas con otras, que nos indica que es un mundo muy vivo. Al poeta no hay que idealizarlo, hay que buscar los poemas, buscar sus... Y dentro de, tampoco ni siquiera los libros todos los libros de un poeta, por muy consagrado que esté, hay que buscar el poema que nosotros necesitamos. Yo recuerdo que cuando murió mi padre, me venían a la cabeza los poemas clásicos de la muerte, los poemas de toda la vida, de Quevedo, de Bécquer, y me consolaban como si fueran oraciones, me explicaban mi dolor, me explicaban mis sentimientos. Y creo que esa función de consuelo la tienen los poemas. Pero luego sabemos, por ejemplo, que Quevedo era muy misógino y tiene un carácter terrible, o que Bécquer tenía una doble vida también bastante poco recomendable. O sea, que el poeta en sí, su vida no tiene nada de especial. Hay que buscar la magia de cada uno de sus obras. Los productos que nos ofrecen. Eso que dice Aurora es interesante, ¿no, Juan Carlos? Eso de convertir, por ejemplo, como la muerte, que es algo tan irracional, es decir, vuelve un poco a tan dionisiaco, ¿no? Cómo pues tenemos que recurrir a esta especie de mediadores, sin ánimo tampoco ni de santificar ni de sublimar, que es el poeta, o sea, que tiene la capacidad desde esa emoción irracional de intentar llevártela a la razón, de intentar hacer algo apolíneo de algo tan trágico como la muerte de un padre, en el caso de Aurora. Yo recuerdo que cuando falleció el mío me pasó algo igual. Yo me cogí como un desesperado a un poema de Dylan Thomas, La muerte no tendrá dominio. The dead shall have no dominion, ¿no? Estaba eso, claro, y a un poema de Lorca, o sea, intenta uno inmediatamente recurrir como eso, ¿no? Como a esa plegaria, que lo que hace es racionalizarte algo que se te hace absolutamente inconcebible racionalmente y te genera una desesperación brutal, ¿no? Sí, tal vez como diría... Pequeño accidente. Alegría. Sí, Juan Carlos. Nicanor Parra, los poetas hace tiempo que bajaron del Olimpo, ¿no? Y se acabó el tiempo de los toros furiosos y de las vacas sagradas. De todas maneras, yo discreparía de mi admirada Aurora, porque pienso como Paun que no se puede escribir un buen poema si no se es antes una mejor persona. Creo que la exigencia ética es indeclinable en poesía. Hace 200 años un poeta romántico y joven como John Keats escribió en carta a un amigo que le preguntaba qué era para él un poeta, ¿no? Dijo que poeta es aquella persona que en presencia de otros se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Creo que en esa exigencia ética, en ese vértigo de la conducta moral que implica también una exigencia ética que deviene en el acto estético del poema, radica esencialmente la línea de tensión que genera el acto poético. A veces un solo individuo, el pensamiento de una sola persona puede devenir en la historia de la cultura un cambio con una actitud estética, un cambio ético que comporta transformaciones definitivas en la conciencia de los pueblos y las sociedades. No otro ha sido el caso de San Juan de la Cruz o de Walt Whitman o de Oscar Wilde o entre nosotros de Antonio Gamoneda con su sublevación inmóvil, cuando escribía en aquellos años finales del franquismo: la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Sí, es que además yo creo que es fundamental el paso del yo a nosotros. O sea, el poeta es alguien que naturalmente, si una virtud tiene, es la de la empatía. Es decir, ha sido capaz de explorar, quizá a través de la propia exploración del yo, o sea, esa hipersubjetividad, todos los yos de los demás, y crea pues esa, no solo la simpatía, es decir, no solo la participación del sufrimiento, sino, digamos, la entronización, o sea, la introspección en el sufrimiento del nosotros, es decir, de todos nosotros. Y de ahí proviene, aparte de esa valoración ética que hace Juan Carlos, de ahí proviene su capacidad verdadera. O sea, porque un poeta no habla de él, o sea, quizá pues en el caso, yo decía, de Dylan Thomas, hablaba de su sentimiento, de su emoción en el momento de la muerte de alguien querido, pero es la mía,
es la de Aurora, es la de Juan Carlos, es la de todos, ¿no? Y esa es la gran capacidad quizá del poeta, o sea, su capacidad de saber cómo nos sentimos todos nosotros. Y eso, claro, es muy difícil, como bien dice Juan Carlos, sin tener un sentido moral exacerbado, o sea, ¿no? Hipersensible, ¿no? Sí, la tarea tal vez de mantener inmaculada y pura la sonrisa de los muertos, de aquellos que nos han querido y a los que hemos querido. Sí, sí. Hace poesía, cuando habla usted. Pero es que es así, no lo puede evitar. Es necesaria la versificación para hacer poesía, ¿no? La extensión de los versos, la rima, la organización. ¿Por qué es necesario vestir esos sentimientos con palabras? Más que necesario, Monse, yo creo que el origen de la rima y del ritmo es simplemente posiblemente un origen mnemotécnico. Es decir, hemos vivido siempre en una cultura, en sociedades ágrafas, en la antigüedad, es decir, que toda la tradición se hacía de manera oral. Entonces, para conseguir recordar, pues, por ejemplo, la Odisea, para conseguir recordar toda esa serie de información, hacía falta unas reglas mnemotécnicas como las tablas de multiplicar, ¿no? O sea, 2 por 1, 2 por 2, 4, hace falta el sonete para conseguir, quizá de ahí, pues sea, quizá el origen ese de por qué la poesía se suele asociar al ritmo y a la rima, sea por eso, ¿no? Y luego, claro, hay una gran concordancia con nuestro pensamiento. Nosotros pensamos así. Quizá hacemos poesía porque somos capaces de cantar, ¿no? La poesía es que nace para el canto también, nace Claro. como letra de canción. Me ha parecido escuchar que alguien decía que sí, que la poesía le gusta, pero en canciones. Y claro, los poemas es que se inventan para eso, para ser cantados. De ahí viene el nombre de lírica, para ser ejecutados con acompañamiento musical. Y es verdad que muchos poetas los amamos y los recordamos y los llevamos dentro porque alguien con fortuna y con buen gusto lo ha metido en un buen poema, en una canción, que eso ya lo hace inolvidable. Pero nacen para ser parte de ya una criatura híbrida de música y de palabra, y por eso llevan la música dentro de sí. Luego pasan al libro, quizá no escuchemos en algunas épocas esa música de la palabra, del canto primigenio que los acompañaba, pero no podemos olvidar nunca que el sentido del poema es el canto. El canto, en sentido muy amplio, sigue siendo... ahora cantamos cuando estamos muy felices, cuando tenemos experiencias desbordantes. Aurora, y cuando tenemos mucho miedo. Que el vuelva miedo a venir. también, por la como- noche, claro, o sea, sí, la noche sí. nos hace cantar y a los niños los hace cantar y les hace nanas, silbar. es que tiene muchísimas funciones, pero siempre, digamos, en la extrema rutina de la vida, no necesitamos el arte ni el canto, lo necesitamos en los momentos exaltados, bien por el dolor, por la ternura, por el eros, por el placer. Ahí es donde necesitamos una ración de arte y de poesía, sobre todo. Sí, bueno, Monche nos preguntaba por la rima y la retórica tradicional, ¿no? Yo creo que, como decía también Jorge, eso cumplió una función en la historia, la de recordar. La invención de la imprenta y la fijación en el papel de aquello que ya no es necesario llevar en la cabeza porque se puede llevar en el bolsillo, en un libro, hace que se empiece a prescindir de algunos mecanismos recordatorios y mnemotécnicos. Yo creo que la retórica clásica hoy está abolida, y está abolida fundamentalmente por la imaginación y los sueños, y el gran desafío de lo que significa las grandes conquistas del pensamiento contemporáneo. El surrealismo, el psicoanálisis, el marxismo, las teorías constructivistas, es decir, todo aquello que ha de alguna manera dinamitado la pequeña cárcel de 14 barrotes que era el soneto, donde se movían con libertad las ideas del siglo XVI, pero hoy los pájaros del porvenir cantan otra canción mucho más lejana, abierta y libre, que recuerda que la dignidad está vinculada a la desobediencia de esas formas que hoy no dialogarían ya con la instancia de lo necesario. ¿Que cuál es? Pues esa sería lo que en física representa frente a la tabla de multiplicar
por ejemplo, la física cuántica. Es decir, el sistema métrico decimal ha demostrado la insuficiencia para poder llevar hoy al papel y a las palabras los significados pendientes del porvenir. Qué grandes poetas ha dado la física cuántica, Juan Carlos. Sin duda alguna. La poesía se puede cantar, la poesía también se puede traducir, como usted ha hecho en esta obra. Ahora, me gustaría pedirle, si es posible, que nos recitara alguno de estos poemas fantásticos que recoge en este libro. Pues precisamente es un soneto, lo que voy a leer, un soneto de Louise Labé, una autora francesa del siglo XVI, muy moderna para su época, con un lenguaje que era rompedor, revisaba en su época la tradición petrarquista y, en fin, lo que era prestigioso en su momento. Ella le da un giro como mujer que escribe y que por eso y mantiene una frescura, yo creo, en su era poesía. un poco picarona, para que nos entendamos todos. Bueno, el poema que voy a leer, además, es una variación sobre el tema de los vasias de Catulo, el tema de los miles de besos que se piden los amantes entre sí, un tema con muchísima fortuna, muy ejercitado por los poetas, pero al final ella habla de ella misma. Pensemos que estamos hablando de 1556, cuando se publica esta obra. Bésame una vez más, vuelve a besarme. Dame un beso de aquellos más sabrosos, dame un beso de aquellos amorosos. 4 en brasas a cambio he de entregarte. ¿Mas te quejas acaso? Ven que calme tu mal con otros 10 besos melosos. Mezclando así los besos, tan dichosos mutuamente gocemos del instante. Vivirá cada uno doble vida, cada cual en su amante y en sí mismo. Déjame, amor, pensar este delirio. Qué malestar la vida tan sensata. Si no me escapo a ratos de mí misma, quedo conmigo misma enemistada. Qué momento. Una traducción recién aparecida en Barcelona, en la editorial Acantilado, que en fin, que yo creo que hay que leer a los clásicos, aunque sobre todo estos que son más cercanos, más amigos, vivos todavía, que sentimos que laten a nuestro lado cuando leemos sus poemas, aunque luego nos empeñemos en búsquedas que son las de nuestro siglo, pero los clásicos siempre acompañan como si fueran amigos íntimos. Una última reflexión, Juan Carlos. Sí, no, que a mí no se me ocurriría juzgar desde el gusto del presente las creaciones del pasado, por eso coincido plenamente con Aurora, pero desde luego creo que no se puede escribir con el gusto del pasado la escritura del presente. Sí, yo coincido plenamente y quizás solo anotaría una cosa con relación a lo que ha dicho, que me parece muy importante, Juan Carlos, el invento de la escritura. O sea, imagínate lo que sería, Monse, hoy en día recordar la 9ª Sinfonía de Beethoven si no se hubiera inventado la notación musical en Occidente. Que hay muchas tradiciones todavía hoy contemporáneas que no tienen sistema de notación, no anotan la música. O sea, imagínate, claro, solo se puede llegar a ese desarrollo técnico, instrumental dentro de la música cuando existe esa herramienta de la notación. En poesía pasa igual. O sea, hay un momento en el que la plasmación en la escritura te permite un desarrollo, un partir de para llegar a que antes en la tradición oral no existía, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por hacernos vivir estos momentos tan intensos en esta tertulia hoy sobre la poesía. Y esperamos seguir leyéndoles durante muchísimo tiempo. ¿Habrá más. subido el 36% de antes? Yo creo que muchísima gente se habrá apuntado a leer sobre todo en el momento de mi caída de vaso. Gracias a los tres, insisto.